iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. El pastor John MacArthur estuvo durante 45 años predicando todo el Nuevo Testamento. 45 años. Es mucho, mis amados hermanos. Y ahí vemos, esto lo pongo como ejemplo, para ver que hay un gran tesoro en la Biblia. Es inagotable, es fuente de sabiduría. No la vamos a terminar aquí, desde este lado de la eternidad. Que a nadie se le ocurra querer acaparar todo lo que la Biblia es y enseña, porque no nos da tiempo. Necesitaríamos una eternidad y no llegaríamos a ver la riqueza de la palabra de Dios. Efesios 5, 15 al 17, leemos así en la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios por su palabra. El título del sermón es Andad en sabiduría. Andad en sabiduría. Mis amados hermanos, como hemos estado viendo estas semanas atrás, en este mismo texto, en el capítulo 5 de Efesios, hemos visto de que somos llamados a vivir en luz. Los cristianos somos llamados a vivir en luz. Y esto implica, mis amados hermanos, prestar atención, tener mucho cuidado de cómo desarrollamos nuestra vida. Esta vida de luz, que es una vida de santidad, de pureza en el Señor, está continuamente amenazada. Esta vida de luz está continuamente amenazada, en primer lugar, desde nuestro propio corazón, un corazón caído, como hemos visto, un corazón engañoso, es el del hombre, ¿verdad? Un corazón inclinado al mal. Pero no solamente esta vida de luz del creyente es amenazada desde nuestro corazón caído, nuestra naturaleza caída y pecaminosa, también desde afuera por la influencia del mundo. La influencia del mundo caído, su poder seductivo, los valores, los deseos y placeres de este mundo están continuamente bombardeando al creyente en todo tiempo. Por esta razón, mis amados hermanos, es preciso que prestemos mucha atención, mirar diligentemente para no desviarnos del camino. El apóstol Pablo, en esta porción que hemos leído, exhorta a sus lectores originales, en este caso los creyentes efesios, a vivir en sabiduría. Pablo les exhorta a andar, vivir en sabiduría. Y hoy la palabra de Dios nos exhorta a nosotros, en el día de hoy, después de más de 20 siglos de que se escribió esta epístola, Dios a través de su santa palabra nos exhorta a su pueblo, a su iglesia, a vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos como necios. Dice Pablo, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, esa expresión, mirad cómo andéis, implica examinar, mis amados hermanos. El creyente debe examinar, debemos analizar cómo andamos, es decir, cuál es nuestra conducta, cómo es nuestro estilo y forma de vida. Debemos tener sumo cuidado de no andar, de no conducirnos en este mundo como necios. El término necio hace referencia a la persona que vive y actúa de forma insensata. El necio es aquella persona que vive como si Dios no existiera. Lo dice la Biblia, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es tanto negar la existencia de Dios, sino vivir como si Dios no existiera. Y eso se conoce como un ateo práctico. Hoy muchos, en el día de hoy, en la sociedad en la cual vivimos, hay algunos que no niegan la existencia de Dios. Muchos creen que Dios existe y que es el creador de todas las cosas, pero viven como si Dios no existiera. Eso es un ateísmo práctico, porque vive su día a día al margen de Dios, como si Dios no existiera, mis amados hermanos. Y esa es la actitud, ese es el estilo de vida de un necio. Vive al margen de su creador, vive viviendo de espaldas a Dios, pecando abiertamente contra Dios, fuera de la voluntad de Dios, y esto equivale, como hemos dicho,
a un ateísmo práctico. El necio, el hombre necio, piensa, vive, actúa en contra de Dios. El necio actúa contra los estándares que Dios ha establecido en su santa palabra. En Romanos capítulo 1, lo hemos leído esta mañana en el estudio, Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo presenta la tremenda degradación a la que llega el hombre que vive de espaldas a su creador. En lugar del hombre dar gloria al Dios verdadero, ellos mismos se fabricaron dioses, ídolos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mis amados hermanos, la necedad es el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. Eso es necedad. Rechazar a Dios y exaltar a la figura humana. El mundo, mis amados hermanos, los hombres del mundo que viven sin Dios han querido destronar a Dios de su trono y han colocado al hombre como el centro de todo. Por esto vivimos en un fuerte humanismo en estos días. El hombre es el centro de todas las cosas y nadie tiene en cuenta a su creador. Eso es necedad. Y lo vemos en Romanos, os invito a Romanos. Romanos capítulo 1, lo hemos leído esta mañana. Vamos a leerlo otra vez. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, leemos así. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después sigue Pablo mencionando la tremenda degradación y corrupción a la que llega el ser humano cuando decide vivir a espaldas del Dios verdadero. Eso es necedad, mis amados hermanos. Como dice un comentarista, cualquiera que no se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios se muestra como un necio. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12, versículo 15, el autor sagrado dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Proverbios 12, 15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. En otras palabras, el necio determina lo que para él es el bien y el mal, determina el camino a seguir en conformidad a su propio pensamiento pecaminoso, a su propia inclinación pecaminosa, en lugar de tener en cuenta la voluntad y la ley de Dios. Y esto lo puede leer en casa en Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 32. Mis amados hermanos, el necio es aquel que no tiene en cuenta a Dios. Y un ejemplo clásico de lo que es un necio lo encontramos en la parábola del rico insensato, narrada por el evangelista Lucas en su evangelio, capítulo 12. Os invito al evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos Evangelio según Lucas, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 16 en adelante, para no leer tanto. Lucas, capítulo 12, versículo 16 en adelante. Leemos así en la palabra del Señor. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré pues? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Qué tremendo, ¿no? Se le quedó pequeña su hacienda a este hombre. Era tanta la riqueza que tenía que se le quedó pequeña su propia propiedad, su propia hacienda. Y decidió construir otra, más grande, para atesorar sus riquezas. Pero notad lo que dice el texto sagrado, versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow, tremendo, ¿no? Esa noche iba a morir este hombre y él estaba pensando en agrandar su negocio.
Qué necedad, ¿verdad? Qué necio llega a ser el ser humano cuando decide vivir a espaldas de su creador. Mis amados hermanos, leían esta semana un artículo en el ministerio de Ligonier, un ministerio que fundó el pastor R.C. Sproul, y él decía en el artículo que en la vida de este hombre, de la parábola, todo giraba en torno a él mismo. Decía este artículo, su problema, el problema del hombre de la parábola, no era tanto su riqueza, sino que centraba su vida en sí mismo en lugar de centrar su vida en Dios. Y eso es un ejemplo clásico de lo que significa, de lo que implica necedad según las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, es un problema hoy en nuestra sociedad, incluso dentro del mundo llamado cristiano evangélico. Muchos creyentes no solamente están afanados con las riquezas y cosas materiales, sino que cada vez más vemos a creyentes centrados en sí mismos. La cultura en la cual vivimos, mis amados hermanos, nos enseña a amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A servirnos a nosotros mismos, a mirar por nuestro propio bien y a dejar a un lado a Dios como el centro de nuestra vida. Esto, según la Escritura, es necedad. Esto es necedad. Y la necedad es pecado terrible contra Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino, ¿como qué? Como sabios. Como sabios. Debemos andar como sabios, no como necios. Somos hijos de luz. Debemos andar en consecuencia a lo que somos. Antes vivíamos de espaldas a Dios, ¿verdad? Revolcándonos en el pecado, viviendo en necedad continua. Pero Dios nos ha salvado, nos ha librado del presente siglo malo para vivir una vida de sabiduría. Una vida sabia según Dios, no según el mundo. Como sabios, la Escritura nos exhorta a andar como sabios. Ahora, ¿qué es la sabiduría bíblica? Porque esto es otra cuestión. Sabiduría, en términos bíblicos, no es ser muy inteligente, no es saber mucho, no es tener un gran conocimiento bíblico, teológico, filosófico, científico. No es eso. La sabiduría de la cual Pablo habla aquí y los demás escritores sagrados no se refiere tampoco a la sabiduría que veneraban y perseguían los filósofos y pensadores griegos del mundo antiguo. No se refiere a eso. De hecho, mis amados hermanos, la sabiduría de los griegos estaba basada en pensamientos humanos al margen de la verdad de Dios. La sabiduría del mundo es totalmente contraria y opuesta a la verdad de Dios. Es opuesta a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué es sabiduría en términos bíblicos? Sabiduría, según la Sagrada Escritura, significa conocer a Dios, conocer su palabra y vivir en conformidad a su voluntad. Eso es sabiduría según la Sagrada Escritura. Conocer a Dios, conocer su palabra y vivir conforme a su perfecta voluntad. En otras palabras, sabiduría es reconocer y obedecer a Dios. Quizás no tienes una licenciatura en teología, quizás no tienes un máster en medicina, pero puedes ser sabio según Dios, conociendo al Dios de la Biblia, conociendo la palabra de Dios y viviendo conforme a ella. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el principio de la sabiduría es el temor, es decir, la reverencia, una actitud reverente ante el Dios santo. No es miedo, ¿eh? Temor en la Biblia muy pocas veces significa miedo. Temor es reverencia. Reverencia ante la majestad gloriosa, sublime de Dios. Y ahí comienza la sabiduría, mis amados hermanos, teniendo temor del Señor, considerando su grandeza, su soberanía, humillándonos ante la mano poderosa del Señor. Eso es sabiduría, eso es el principio. Eso es el principio, el inicio. Y antes de ser salvos, queridos hermanos, nosotros no teníamos temor del Señor. No teníamos respeto por las cosas del Señor. No nos humillábamos delante de la gloria de Dios. Pero cuando Dios, en su gracia, nos salvó, no solamente nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que Dios, en su gracia y soberanía, nos trasladó del reino de la necedad
al reino de la sabiduría. Y en el momento de la conversión, todo creyente es hecho sabio. ¿Lo sabían esto? Todo creyente, aunque se haya convertido hoy mismo, ha sido colocado en un ambiente de sabiduría. ¿Queréis verlo en la Biblia? Os invito a 1 Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 30. Notar lo que nos dice el apóstol San Pablo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios, mis amados hermanos. En otras palabras, en Cristo no solamente hemos recibido la redención, hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario, hemos obtenido la justificación, hemos sido justificados, declarados justos ante el tribunal de Dios a través de los méritos y obras de Cristo. Hemos sido declarados justos ante el tribunal más sublime de la historia y del mundo, el tribunal de Dios el Padre. Él, en virtud de la obra de Cristo en nuestro lugar, nos ha declarado justos, porque el Padre nos ve en Cristo. Nos ve revestidos de la justicia perfecta de Cristo. No solamente hemos sido redimidos, justificados, no solamente hemos recibido la santificación, hemos sido apartados del mundo para la gloria de Dios. Y posicionalmente todo creyente es santo, porque estamos en Cristo. No solamente esto, mis amados hermanos, en Cristo hemos recibido también sabiduría. Él es sabiduría. Cristo es la sabiduría personificada. Y si estamos en Cristo, somos sabios. Somos sabios porque estamos en Cristo, mis amados hermanos. Para vivir sabiamente, el cristiano necesita, mejor dicho, para vivir sabiamente, todo cuanto necesita es Cristo. Es Cristo. No necesita tonterías. Hay muchas tonterías en el mercado religioso, ¿verdad? Necesitamos a Cristo. Solus Christus, solo Cristo, mis amados hermanos. Necesitamos contemplar a Cristo. Necesitamos mirar al crucificado. Necesitamos seguir las pisadas de Cristo para andar sabiamente. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo dice la Escritura en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 3, hablando de Cristo, dice el escritor sagrado Pablo, Colosenses 2, 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, mis amados hermanos. Todo lo que necesitamos para vivir sabiamente es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría personificada. Cristo es suficiente. No necesitamos chucherías espirituales. Necesitamos a Cristo, solo Cristo. Y cuando otras cosas, por muy piadosas que parezcan, ocupan el lugar de Cristo, estamos cometiendo idolatría, mis amados hermanos. Cristo es todo cuanto tu alma y mi alma necesita. Cristo, nada más que Cristo. Cristo es suficiente. En Cristo encontramos absolutamente todos los recursos para vivir sabiamente. Pero necesitamos pasar tiempo con Cristo. Necesitamos cultivar una relación personal con Cristo y con su palabra. Y la pregunta que os lanzo, mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en comunión con Cristo a lo largo del día? A lo largo de la semana. Podemos dedicar 44 horas son 24 horas al día, ¿no? Pues dedicamos 44 horas al trabajo. 14 horas en hobbies. El móvil, 84 horas. Al día, que no existe, ¿no? Es una contradicción. ¿Y a Cristo cuánto le dedicamos? A cultivar una relación personal con Cristo en su palabra, en oración, a meditar en la obra de Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos al día? Puedes estar 5 horas viendo una película, una serie en Netflix, ¿verdad? Y estás cómodo. Patatas, Coca-Cola, en el sofá, la manta, las piernas, por el frío. Ponte de rodillas media hora.
No quieres, ¿verdad? No puedes. 5 horas para ver una película, muchas veces diabólica, porque el mundo está bajo Satanás. Y podemos dedicar todo el tiempo viendo películas, series. ¿Y a Cristo cuánto le dedicas? A Cristo le costemos la cruz del Calvario, la muerte. Murió como un criminal, siendo santo, perfecto y sin pecado. ¿Y cuánto dedicamos a nuestro Señor? Le damos las migajas a nuestro Señor. Eso es un terrible pecado, mis amados hermanos. Estamos perdiendo el tiempo muchas veces. Perdemos el tiempo en tonterías. Disculpad que hables así, pero es la realidad. Perdemos el tiempo en tonterías. No estamos dedicando el tiempo en lo que realmente es importante, que es Cristo. Cristo suficiente. Cultivemos una relación con Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en las Escrituras? Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedico al día en meditar en este libro, en las Santas Escrituras? ¿Cuánto tiempo? Podemos ver novelas turcas, son muy bonitas, por cierto. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios? Ustedes se ríen, yo no me río, ¿eh? De verdad que no me río. Es pecado contra Dios. Estamos pecando contra Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar en la palabra de Dios? Su palabra, dice el Salmo 19:7, su palabra hace sabio al sencillo. Al hombre más humilde, en términos humanos, al hombre más ignorante intelectualmente, la palabra de Dios lo hace sabio. Su palabra te puede hacer sabio para salvación. 2 Timoteo 3:15. Mis amados hermanos, el mundo, la sociedad con sus medios como internet, televisión, radio, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera, nos están bombardeando todo el día con necedades, con muchas necedades, pensamientos, actitudes necias, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero el mundo, a cuya cabeza está el diablo, está influenciando a muchos cristianos. Mis amados hermanos, querida iglesia, el pueblo de Dios necesita estar expuesto a todo el consejo de Dios. Génesis 1, Apocalipsis 22, todo el consejo de Dios se encuentra en la Biblia. Creo que esto no lo hemos entendido bien. El consejo de Dios se encuentra en su palabra, en las Escrituras. Dios no tiene más consejos, ¿eh? Dios no tiene más consejos. Este es su consejo. Todo el consejo está en la Biblia. Sola Escritura, lo hemos estudiado en conferencias. Sola Escritura. Solo la palabra de Dios es suficiente, mis amados hermanos. Todo lo que necesitamos, lo que tu alma necesita realmente, querido hermano, es exponer tu vida, tu mente, tu corazón a la palabra de Dios. Necesitamos conocer bien lo que Dios demanda de su pueblo. Necesitamos depender del poder y la guía del Espíritu Santo de Dios para vivir para su gloria. Una vida sabia según Dios y no según el mundo. Aunque estando en Cristo somos sabios, porque Él es fuente de toda sabiduría, necesitamos cada día crecer en sabiduría. Al igual que la santificación es progresiva y necesitamos crecer cada día en santificación, para reflejar más a Cristo en nuestra vida, también necesitamos día a día crecer en sabiduría. Aunque somos sabios, cada día hay que crecer en sabiduría según Dios, no según el mundo. Mis amados hermanos, necesitamos pasar tiempo en oración con Dios. Pasar tiempo en comunión con Dios, el Dios de toda gracia, para que Él nos dé sabiduría. La sabiduría está en Él. Él es la fuente de la sabiduría. Solamente Él nos puede dar sabiduría. Pablo oraba por los colosenses. Os invito a Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo ora por los colosenses para que Dios le dé entendimiento, conocimiento y sabiduría. Colosenses capítulo 1, versículo 9, encontramos esta oración de Pablo por los creyentes en Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no oraba para que tuviese una membresía más grande. Pablo no oraba por una mejor economía. Ni siquiera por sanación oraba Pablo. Ni siquiera por sanación.
¿Por qué oraba Pablo? Estaba preso Pablo aquí, ¿eh? Pablo estaba preso aquí por predicar a Cristo. Y él no pide que sea librado de la cárcel, ni mucho menos. Él ora por los colosenses para que el Señor, en su gracia, les conceda discernimiento, conocimiento y sabiduría para andar, dice el versículo 10, como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. ¿Cómo es tu oración, querido hermano? ¿Cómo oras? Pedimos chucherías a Dios, creyendo que es el genio de la lámpara. Ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios que han fabricado muchos, que son ídolos. El Dios de la Biblia no es un genio de la lámpara, es el Dios soberano. Y Él conduce todas las cosas. Aún tu mayor desgracia, Dios la conduce para su gloria y para el bien de tu alma. Si creemos que Dios es soberano, reconozcamos esto. Todo está en su mano. Él guía todo, aún nuestra debilidad. Él la conduce para que su poder se perfeccione en nosotros, en medio de nuestra debilidad, mis amados hermanos. Este es el Dios de la Biblia. Hermanos queridos, se nos ha predicado durante mucho tiempo a un Dios mediocre, un Dios antibíblico, un Dios oso de peluche. Necesitamos volver a las Escrituras. El Dios de la Biblia está aquí. ¿Quieres conocer a Dios? Es la palabra, no hay otra forma, ¿eh? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche. Pero pida con fe, Santiago 1:5. Hay que pedir a Dios sabiduría. En ese contexto de Santiago 1:5 tiene que ver con pedir sabiduría en medio de las pruebas, para saber vivir sabiamente, según Dios, conforme a su voluntad, aún en medio de los conflictos y adversidades y pruebas de la vida. Pero pida con fe, dice el texto. Hay que pedir a Dios con fe, sabiendo de que Él, en su voluntad, nos puede dar lo que pedimos, si es su voluntad. Pidamos sabiduría, mis amados hermanos. Nosotros no podemos generar sabiduría por nosotros mismos. Sí, nosotros podemos generar necedad, que es lo que hacemos muchas veces, creo que a cada rato, ¿verdad? Sabiduría no, la sabiduría procede de lo alto, de Dios. Pidamos a Dios en oración. Pidamos a Dios sabiduría para andar conforme a su voluntad. Y Él en su gracia seguro nos va a dar lo que necesitamos, porque Él es fiel. Sigue diciendo Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, dice el texto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra griega es muy interesante en el texto griego. La palabra que Pablo utiliza y que se traduce a aprovechar es la palabra exagorazo. Exagorazo en griego significa comprar en el mercado. Redención, es la palabra griega para redención. Es la palabra que se utiliza en algunos textos del Nuevo Testamento para hablar de la redención que efectuó Cristo en la cruz para salvar y comprar a su pueblo. Comprar. Qué raro, ¿verdad esto? A veces decimos en nuestro vocabulario cotidiano, el tiempo ya no vuelve, no se puede comprar el tiempo. Bueno, según Dios sí se puede comprar el tiempo. Según Dios sí se puede comprar el tiempo en cierta forma. Aprovechar el tiempo es comprar el tiempo, redención. Exagorazo, comprar. Podemos de alguna forma comprar el tiempo, es decir, rescatar el tiempo. Esa es la idea. Querida iglesia, a lo largo del día tenemos mucho tiempo, seamos sinceros. Tenemos a lo largo de nuestra vida muchos días, meses, años. Por otro lado, también es verdad que la vida es muy corta. Aquí no vamos a estar eternamente. Aquí no vamos a estar eternamente. La vida es corta, la vida humana es como la neblina, dice la Escritura. Los incrédulos, los impíos, los pecadores, aquellos que no conocen a Dios, usan el tiempo para pecar contra Dios. Aprovechan cada oportunidad de su tiempo para pecar abiertamente contra Dios, para vivir en necedad, para vivir al margen y de espaldas a su Creador, para hacer el mal, para revolcarse en los deseos pecaminosos de la carne.
Eso es lo que hace un necio. Y la pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que el Señor me regala por pura gracia? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor en su gracia nos está regalando? El Salmo 31 dice que mi tiempo están en sus manos. El tiempo nuestro está en las manos del Señor. Él nos regala el tiempo. Podríamos estar muertos hoy, pero Dios en su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor te regala? El tiempo no es tuyo, ¿eh? Tu vida no es tuya, tu existencia no es tuya, le pertenece al Creador. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos da? El cristiano que es sabio, mis amados hermanos, invierte su tiempo, aprovecha cada oportunidad. Esa es la idea en el texto griego. Aprovecha cada oportunidad para hacer el bien, para vivir sabiamente delante de Dios, poner su tiempo al servicio de Dios, dándole gloria y honra a aquel que es digno. El sabio aprovecha el tiempo para vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Dice un comentarista, Dios ha establecido límite a nuestra vida. Dios ha establecido límite a nuestra vida y nuestra oportunidad para el servicio solo existe dentro de esos límites. Dios ha dicho, naces aquí y mueres aquí. Él es el que quita la vida y Él da la vida. Primero de Samuel capítulo 2 lo dice. Estos son los límites que tenemos para servir a Dios. Debemos, por tanto, invertir, emplear al máximo, redimir todo el tiempo que tenemos disponible y dedicarlo al Señor. Dedicarlo al Señor para su gloria. Ese es el fin del hombre, dar gloria a su Creador. Soli Deo Gloria, dice el lema de la Reforma. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Muchos cristianos a veces desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos las oportunidades, consumiendo nuestros días en cosas que para nada tienen importancia. Os pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces, todos hemos invertido mal el tiempo? A veces hemos estado con un conocido, un familiar, hemos estado 4 horas en un hospital, porque hay un pariente que lo están interviniendo, y hemos hablado tonterías. No hemos hablado de Cristo en ese tiempo. Eso es perder el tiempo. Eso es no aprovechar el tiempo que Dios nos regala, mis amados hermanos. Querido hermano, aprovecha el tiempo. Aprovecha las oportunidades que el Señor te da. ¿Para qué? Para cultivar una relación personal con Cristo día a día, de lunes a lunes, mis amados hermanos. No solamente el domingo, no solamente los jueves, día a día, cultivar una relación personal con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aprovecha el tiempo para leer, estudiar, meditar en la Biblia. Aprovecha tu tiempo para evitar el pecado. Aprovecha el tiempo para evitar el pecado y andar en santidad. Aprovecha el tiempo para la gloria de Dios, desgastándote si es necesario para su servicio. Aprovecha el tiempo para anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Aprovecha el tiempo para hacer bien a los demás. Mayormente, dice Pablo, a la familia de la fe. Gálatas 6:10. A los hermanos de la iglesia. Si dedicamos nuestros días al servicio fiel a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros en la cruz, cuando entremos por las puertas eternas, escucharemos de los labios de Cristo las siguientes palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Queremos escuchar, ¿verdad? Esas palabras de Cristo antes de entrar en el reino eterno. Seamos fieles al Señor. Vivamos fielmente al Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Los días son, yo diría, muy malos, ¿verdad? Los días son malos. No solamente en época de Pablo, en el siglo I, también en el siglo XXI, en nuestra época, son días malos. En ese contexto de la carta, los Efesios,
residían en un ambiente de gran paganismo, de idolatría, avaricia, pecados terribles de inmoralidad sexual. Era la parte intrínseca de la forma de vivir de Éfeso. Más adelante hubo persecución contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Muchos murieron por confesar a Cristo, por no negar a Cristo. Murieron quemados en la hoguera, decapitados, crucificados, echados a las bestias en los circos romanos, etcétera, etcétera. Hoy también son tiempos peligrosos. Hermanos, son tiempos peligrosos. Encontramos valores, éticas, filosofías, cosmovisiones que atentan directamente contra el Evangelio de Jesucristo. Los días son malos, el tiempo es corto, vivamos para el Señor. Recordemos de que un día, recordemos algo importante, un día todos nosotros compareceremos ante el Cristo de la gloria y tendremos que rendir cuentas aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, dice Mateo capítulo 12. Qué tremendo, ¿no? Qué serio es esto, ¿verdad? Un día, grandes, pequeños, siervos, esclavos, injustos y justos, compareceremos ante el Cristo de la gloria, el juez supremo del universo. La iglesia no será condenada, por supuesto, pero sí será retada. Nos pedirá cuenta del Señor de cómo hemos invertido el tiempo que Él nos ha regalado. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, mis amados hermanos? ¿Cómo administras tu tiempo? Examina tu corazón. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿En qué inviertes el tiempo que Dios te da? Puedes decir, la excusa de siempre, que paso mucho tiempo en el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Pues allí en el trabajo aprovecha para trabajar como para el Señor. Colosenses capítulo 3. Estás trabajando, haz tu trabajo bien. Entendiendo que haciendo bien tu trabajo estás sirviendo no a los hombres, sino a Cristo, que es tu amo. Estás trabajando, dedica el tiempo también para conversar de Cristo a tus compañeros de trabajo. Eso es aprovechar el tiempo. Aunque estés 14 horas diarias trabajando, puedes aprovechar el tiempo y las oportunidades que Cristo te da en el trabajo, en la universidad, sea donde sea que estés. Puedes aprovechar, debes aprovechar, debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos regala por pura gracia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17, ya terminamos. Por tanto, en conclusión, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo vuelve a reiterar lo que ha venido diciendo. No podemos permitirnos, mis amados hermanos, vivir como necios, andar como insensatos. Seamos sabios, seamos entendidos de los tiempos, entendidos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Esta debe ser tu prioridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Recordemos, los cristianos somos esclavos de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se presentan a los creyentes? Muchas veces en el Nuevo Testamento como esclavos. Pablo, siervo, mejor dicho, Pablo, esclavo de Cristo. Dulos, en griego dulos, es esclavo. Un esclavo, en aquel contexto social y político de la época de Roma, vivía para agradar a su señor. Invertía todo su tiempo, toda su energía para agradar solamente a su amo. Y eso debe hacer un discípulo de Cristo. Vivir para su amo y Señor todo el tiempo, para agradarle a Él, para darle gloria a Él. Amados hermanos, debemos buscar en todo tiempo, en toda circunstancia, la voluntad de nuestro Señor. Ahora, cuando estudiamos la voluntad de Dios, encontramos de que hay una voluntad decretiva, una voluntad de todo lo que Dios soberanamente en la eternidad diseñó, planificó y determinó hacer. Dios en la eternidad determinó enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz. Eso es la voluntad decretiva de Dios. Y se va a cumplir sí o sí. Dios determinó en soberanía salvar a pecadores. Dios determinó en soberanía en la eternidad pasada crear cielos nuevos y tierra nueva en un momento futuro. Pero después encontramos en la Biblia la voluntad preceptiva de mandamientos. La Biblia nos enseña lo que el Señor demanda de su pueblo, los mandamientos del Señor. Dios nos ha revelado su perfecta voluntad. ¿Saben dónde? En las Santas Escrituras. Debemos esforzarnos, mis amados hermanos, en buscar siempre, ojo, esforzarnos en la gracia de Dios. Porque nuestro esfuerzo
de poco sirve si no es en la gracia de Dios. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios para buscar siempre la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos hacer siempre lo que es agradable al Señor, a los ojos del Señor. Cuando vayas a tomar una decisión, sea pequeña, sea grande, examina si da gloria a Dios o no. Examina si es la voluntad de Dios, si es agradable al Señor o no. Denme 10 minutitos más, que tengo aquí el material y no pienso dejarlo. He estado toda la semana estudiándolo para darlo hoy. Me ha costado una semana, ahora por 10 minutos más os aguantáis. ¿Sí? Para conocer la voluntad de Dios, hermanos, debemos leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra a nuestras vidas en todas las áreas y aspectos. Y esto es vivir sabiamente, conocer la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Dios, oiga bien, porque hay mucho payaseo en el mundo llamado cristiano. Decía Spurgeon que llegaría el momento en que en lugar de pastores alimentando ovejas, habría en los púlpitos payasos entreteniendo a cabras. Y eso se ha cumplido. Fue un profeta, Spurgeon fue un profeta. Se ha cumplido. Dios no te ha prometido en ningún lugar de la Biblia revelarte su voluntad a través de sueños. Dios no te ha prometido en la Biblia revelarte su voluntad en visiones, milagritos o a través de ángeles o a través de la voz audible. Esas son tonterías que no son ciertas, mis amados hermanos. La voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios está en su palabra. Y es cierto que a veces queremos tomar una decisión y no encontramos nuestro caso literalmente en la Biblia, ¿verdad? A veces queremos tomar una decisión y nuestro caso concreto tal cual, pues no lo menciona Pablo tal cual. ¿Qué hacemos entonces, no? ¿Qué hacemos? Para saber si agrada a Dios o no. En la Biblia sí que están los principios generales para todo. Hay principios generales para tomar decisiones de cualquier tipo. Por ejemplo, ¿con qué debo, alguien que esté soltero o soltera, ¿con quién debo casarme? Bueno, a ver, Dios no te va a venir y te va a decir, cásate con Pepito, Juanito. No, no te va a decir eso. O he visto una luz que resplandecía, eres tú. Eso es falso. Pero si está el principio bíblico, no os unáis en yugo desigual. Hay un principio clave. Entonces, el patrón bíblico es que no te cases con un inconverso si eres cristiano. Hay un principio general. Otro principio, por ejemplo, quiero cambiar de trabajo. Bueno, pregúntate, examínate, si te va a quitar los domingos, pues no es la voluntad del Señor. Seamos sinceros. El Señor quiere que te congregues los domingos a escuchar su palabra. Si vas a cambiar de trabajo y te va a quitar los domingos, pues eso no es la voluntad de Dios. No es agradable a Dios. Piensa si da gloria a Dios o no. La Biblia es un tesoro insondable de sabiduría, mis amados hermanos. Pidamos como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando abrimos la Escritura, por otro lado, encontramos revelada la voluntad de Dios de forma directa, sin tapujos. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que vivas en santidad. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Es decir, ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La voluntad de Dios para sus hijos es que irrumpamos en acción de gracias, sea, oiga bien, la circunstancia que sea. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quizás estás sufriendo. Quizás estás pasando un momento difícil en tu experiencia personal. Quizás estás pasando por el valle del dolor, el valle de sombra de muerte. Pero la voluntad de Dios es que aún en ese día malo sigas dando gracias a Dios. No solamente por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho y por lo que Él hace, mis amados hermanos. Él ha prometido estar contigo en tiempos de angustia.
Salmo 91:15. En tus momentos de mayor aflicción, Dios en su sabiduría y soberanía está obrando en ti para hacerte más conforme a su Hijo Jesucristo. Hay que dar gracias a Dios, ¿no? Aún en la prueba. Un comentarista dice, y vamos terminando, ante los peligros que tienen los cristianos mientras viven en un siglo malo, precisan de mucha sabiduría. La sabiduría se esfuerza por conocer y practicar la voluntad del Señor Jesús. Vivimos en tiempos malos, queridos hermanos. Se levantan peligros en este mundo. El sistema mundano se levanta en contra de la voluntad de Dios. Los cristianos andamos contra corriente. Andamos contra corriente, todo va en contra. Necesitamos sabiduría. Andad en sabiduría. Necesitamos sabiduría, mis amados hermanos, para discernir y andar en la voluntad del Señor. Ahora, algunos puntos prácticos para vivir sabiamente. Pidamos sabiduría al Señor. Santiago 1:5. ¿Lo puede leer en casa? Es la fuente de toda sabiduría. Pidamos sabiduría a Dios para andar sabiamente en este mundo. En segundo lugar, pasemos tiempo diario en las Sagradas Escrituras, atesorando sus ricos tesoros de sabiduría, mis amados hermanos. Su palabra nos hace sabios. Su palabra es luz a nuestro camino. ¿Pasas tiempo diario en las Escrituras? No basta con leer hoy el Salmo 23, domingo, y el jueves leer el Salmo 1. No, es diario. De lunes a lunes leer la palabra, meditarla, rumiarla en tu corazón. ¿Cuánto pasas leyendo la Biblia? Después nos quejamos porque queremos conocer la voluntad de Dios, queremos ser sabios, y el problema es que no nos estamos exponiendo a la palabra de Dios. Ese es el problema de los cristianos. Queremos saber la voluntad de Dios, queremos saber qué debemos hacer y qué no. ¿Estamos exponiendo nuestro corazón a la ley de Dios? Es que en lugar de ser educados en la palabra, estamos siendo educados en el mundo. Pasamos muchas horas en el día en el mundo, ¿eh? Uno en el trabajo, quehaceres, televisión, TikTok, móvil. ¿Cuánto pasamos en comunión con el Señor? El Salmo 1 nos da las pautas para esto. El hombre sabio se aparta del camino de los pecadores. El hombre sabio se aparta del camino de los impíos. El hombre sabio y bienaventurado se deleita en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Meditar, ese verbo hebreo, implica examinar, analizar, estudiar la palabra, pero también implica dialogar consigo mismo, con uno mismo, dialogar con uno mismo sobre las grandes verdades de la Biblia, fijarlas en nuestra mente y corazón y ponerla en práctica. Eso es meditar la Biblia. No solamente pensar en algo de la Biblia, no. Es leer, estudiar, por supuesto, acaparar, meditar en las grandes verdades de la palabra de Dios, fijarlas en nuestra mente y corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. En tercer lugar, pon en práctica la palabra de Dios. De nada sirve conocer mucha exégesis filosófica o teológica, mucha teología, si después vivimos como necios. De nada sirve. Pon en práctica la palabra de Dios. Yo os invito a una enseñanza en Mateo capítulo 7. Hemos tenido que dividir el tema en dos sermones, ¿eh? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Solamente leerlo, mis amados hermanos. Son palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Solo una vida fundada en la obediencia a la palabra de Dios permanece en pie. Lo repito, solo una vida fundada en la palabra de Dios permanece en pie. Permanece en pie ante las pruebas más duras. Permanece en pie ante el juicio de Dios. Porque un día nos presentaremos ante el juez. Ahora, para ello, mis amados hermanos, para vivir en sabiduría, necesitamos depender de Dios. No de nuestra inteligencia o de nuestro conocimiento teológico. Vamos mal por ahí, porque el cristianismo no es por obras, es por gracia siempre. Dependamos del poder y dirección del Espíritu Santo de Dios. Dependamos de Él. Seamos dependientes de Dios. Y para concluyo. Al igual que necesitamos crecer en santidad día a día, necesitamos crecer en sabiduría día a día. ¿Y cómo lo hago? Contemplando a Cristo. No hay más. Contemplando al Cristo de la gloria. Es viviendo en comunión con Cristo. Es viviendo para Cristo. Es siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo que podemos vivir en sabiduría, que podemos andar en este mundo caído sabiamente, mis amados hermanos. Cristo es sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Solo en comunión con Cristo podemos andar para su gloria. ¿Cuánto tiempo pasamos con Cristo al día? Concluyo. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. A Él la gloria, eternamente y para siempre.